Hola, estimados chicos, ¿cómo están? Esta es una cápsula grabada para formación o educación ciudadana y también para el cuarto medio, que están compartiendo planes y programas con estos reajustes curriculares. ¿Ya? Y como ustedes saben, estamos viendo el tema de la calidad de la democracia y todos los elementos procedimentales y normativos que influyen en esta calidad de la democracia. Y hoy día vamos a trabajar un tema muy específico porque el otro día vimos sistemas electorales y formas en cómo se desarrolla el proceso del sufragio. Pero hoy día vamos a hablar de algo procedimental y que tiene que ver con los partidos políticos, ¿ya? Y nos vamos a enmarcar mayoritariamente en entender cuál es la orgánica de un partido político, cuáles son los requisitos base de un partido político, cuáles son las funciones y objetivos de un partido político y qué rol cumplen dentro del sistema democrático chileno. ¿Ya? Vamos a ocupar datos principalmente de la ley orgánica de partidos políticos que está en la Constitución, de información que sacamos del server.cl, ya esas van a ser nuestras fuentes de información mayoritariamente, y vamos a ir precisando algunas cosas de la normativa legal que le da estructura a estos partidos políticos. ¿Ya? Y de alguna u otra manera configuran también nuestro sistema de partidos políticos. ¿Ya? Estudiar el sistema de partidos políticos se transformó en una necesidad desde aproximadamente desde 1950, en el año específico cuando Duverger publica por primera vez un libro que se llama Los sistemas de partidos políticos, que se publica en 1953, donde él hace una clasificación de partidos de sistema único y de partidos eh, y de partidos y de sistemas pluripartidistas, ¿ya? Esa modificación, o sea, esa estructura fue modificada después por su ayudante Guillermo Sartori, quien dijo que los sistemas de partido único, como los que ocurren en los regímenes totalitarios, no deben ser analizados como sistema de partido porque se inhibe un elemento central en un sistema de partidos, que es el elemento de la competencia, ¿ya? Y dentro de los sistemas de partidos tenemos sistemas de partido bipartidista, pluripartidista, ¿ya? Y hay varias clasificaciones que vamos a tratar también de ir precisando en función de cómo funciona nuestro sistema, ¿ya? Clarificado un poco el elemento introductorio de lo que vamos a hacer y lo que hemos visto en clases anteriores, nos vamos a compartir pantalla eh, para iniciar, para mostrarles el PPT que les he preparado para esta semana, ¿ya? Ya los partidos políticos en Chile, nosotros tenemos una gran cantidad de partidos políticos en Chile porque la Constitución así lo establece. Ya en Chile pueden haber cuantos partidos políticos se quieran, cumpliendo con la normativa legal vigente, siempre y cuando cumplan dos principios esenciales, que es el respeto a los derechos humanos y no promover la violencia como forma de alcanzar el poder. Por tanto, como son esos dos requisitos base, pero hay libertad absoluta para la creación de tipo de partido de acuerdo a la afiliación u objetivos doctrinarios que uno tenga, en Chile se crean y se pueden crear una gran cantidad de partidos políticos cumpliendo esos dos requisitos básicos. La clase va a estar orientada a dos objetivos. Uno general, que no involucra solamente esta sesión, sino que involucra lo que hemos ido haciendo en esta unidad de democracia y ciudadanía, que es caracterizar el sistema de representación política en Chile y sus desafíos pendientes, además de comprender la importancia para el funcionamiento de la democracia. Y el objetivo más específico de esta clase es conocer la ley número 18.603, que es la ley orgánica constitucional de los partidos políticos, para entender un poco también la estructura. Y esto, chiquillos, hace alusión también a algo que me planteaba la Constanza de tercero medio hace unas clases cuando me decía, pucha, una de las grandes razones por qué los jóvenes no van a votar es por la carencia de representatividad de la élite política que eligen los partidos políticos, valga la redundancia, para presentarse en las campañas electorales y acceder a los cargos de representación popular. Y una de las respuestas que se le dio a la Constanza en ese momento fue decirles, claro, pero si no me siento representado por un partido político o por un representante político, tengo la libertad yo de crear mi propio movimiento. Y eso es lo que fortalece en realidad a lo que es la democracia. ¿Ya? Partamos por el concepto, ¿ya? Los partidos políticos son asociaciones autónomas, ¿ya? Autónomas, libres, autoconvocantes, pueden tomar decisiones por sí mismas, y voluntarias organizadas democráticamente, dotadas de personalidad jurídica, de derecho público, integradas por personas naturales
que comparten unos mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado para alcanzar el bien común y servir al interés nacional. O sea, acá tenemos una definición ideológica, pero también práctica e ideal. ¿Ya? Lo práctico tiene que ver con la representatividad y la forma en cómo se alcanza el poder. Lo ideológico tiene que ver con el componente mismo de la ideología del partido, ¿ya? Y el elemento ideal que tiene que ver con que los partidos políticos tienen que contribuir al mejoramiento de la calidad de la democracia, a la buena conducción del Estado y tratar de promover el bien común. De acuerdo a esta ley institucional, ley orgánica del Estado 18.603, y ya definido el concepto de partidos políticos, nos quedan explicitar algunas de las tareas. Son muchas más, pero yo puse las más importantes. Las tareas que tiene un partido político. Los partidos políticos expresan el pluralismo político. ¿Ya? No hay democracia sin pluralismo. Por eso que los sistemas restringidos, los sistemas de partido restringidos o sistemas de partido único, donde solamente se puede votar por una línea ideológica, no entran dentro del análisis del pluralismo, ¿ya? Y por ende no son democráticos. Porque el solo hecho de que existan elecciones no quiere decir que el sistema electoral sea democrático. Recuerden que Hitler fue electo por sufragio popular, ¿ya? Por tanto, los partidos políticos expresan la diversidad de pensamiento, de expresión y de promoción que tienen las personas dentro de una sociedad democrática. También concurren a la formación y expresión de la voluntad popular. Son representantes del pueblo en una democracia de carácter poliárquica, como la hemos ido definiendo en las clases anteriores. Son instrumentos fundamentales para la participación política democrática, porque los partidos políticos convocan, los partidos políticos, lo vamos a ver después dentro de las obligaciones, los partidos políticos también educan a sus integrantes sobre el accionar político ideológico que ellos tienen, ¿ya? Eligen a sus representantes, realizan sus campañas, cooptan votación, tienen que atender a las necesidades que tiene la población para presentarlo dentro de su proyecto país al momento en que son gobierno, entre otras cosas. Contribuyen a la integración de la representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado. Aquí una de las funciones más importantes, los partidos políticos deben ser intermediarios entre las personas y el Estado. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra democracia es que los partidos políticos se han alejado de las personas, ¿ya? Y se han quedado, en una pugna política entre oposición y oficialismo, que lo que hace es distanciarlo aún más de la base popular que debiesen tener en esta conexión, en este puente comunicativo entre Estado y sociedad civil. Y por último, ayudan al fortalecimiento de la democracia y al respeto de los derechos humanos, porque ese es uno de los principios que todo partido político presente en Chile debe tener. ¿Cuáles son las actividades propias de los partidos políticos? Primero, poner en práctica sus principios, sus postulados, sus programas, para lo cual podrán participar de los procesos electorales y plebiscitarios en la forma en que determine la ley orgánica constitucional respectiva, y obviamente que vigente, hasta que no sepamos qué va a pasar con esta constitución de 1980. Aquí hay un punto importante. Una de las principales actividades que tienen los partidos políticos es participar de las elecciones. Si un partido político no participa de las elecciones, aunque no las gane, deja de ser partido político y se transforma solo en un grupo de presión, ¿ya? Por eso que el partido político debe presentar constantemente candidatos a los cargos de elección popular para seguir existiendo como partido político. De hecho, recuerden ustedes hasta antes de que el Partido Comunista se uniera a la ex Concertación, ¿ya? El Partido Comunista no tenía ningún escaño ni un lado, con suerte algún concejal, pero eso no quiere decir que durante décadas, por más de una década, estuviera constantemente presentando candidatos, ¿ya? La figura de la Gladys Marín como candidata a la presidencia de la República con un 6% del sufragio, lo cual era imposible que ella pudiera alcanzar, pero eso no quería decir que el Partido Comunista no presentara un candidato, ¿ya? Porque la función de un partido es participar en los procesos electorales o plebiscitarios como lo norma esta ley. También difundir ante los ciudadanos y habitantes del país sus declaraciones de principios y sus políticas y programas de conducción de Estado. Eso tiene que estar, chiquillos, transparentado, tiene que estar difundido. De hecho, cuando ustedes se meten a cualquier página de un partido político vigente hoy día en la actualidad chilena, lo primero que les aparece es la declaración de principio ideológico, ¿ya? Y cualquier persona puede meterse a esa página, porque son públicos, y puede revisar
tanto la declaración de principios ideológicos como los estatutos del partido. Tercera actividad, contribuir a la formación de ciudadanos capacitados para asumir responsabilidades políticas. O sea, ellos tienen que generar instancias de líderes políticos, ¿ya? Y de ciudadanos responsables. De hecho, aquí la ley orgánica les endosa una responsabilidad importante a los partidos políticos, que es este tema de fomentar la participación, pero también una participación educada en el ámbito de las relaciones políticas y de sociedad civil, ¿ya? De hecho, gran parte de los partidos políticos tienen escuelas de líderes, donde desde muy pequeños, desde muy chicos, a las personas que ingresan a este partido las van instruyendo, las van educando en la forma en cómo se desarrolla la política, cómo se desarrolla el proceso electoral, cómo se construye democracia. También promover la participación política activa de la ciudadanía y propender a la inclusión de los diversos sectores de la vida nacional, ¿ya? Este discurso no segregador, sino que aunador, integrador, respetuoso de los derechos humanos, entre otras cosas. También contribuir a la formación política y cívica de la ciudadanía y sus afiliados, que tiene que ver con lo que yo les explicaba en el punto 3 anteriormente, ¿ya? Estar en este proceso constante de fomento de la participación y de la educación cívica. Promover la interrelación activa y continua entre la ciudadanía y las instituciones del Estado. Esta lógica de puente que explicábamos también, ¿ya? Este intercomunicador. Y por último, promover la participación política inclusiva y equitativa de las mujeres, porque hoy día el tema de género de la igualdad de género es fundamental, ¿ya? De la equidad. ¿Qué requisitos son requeridos, valga la redundancia, para crear un partido político acá en Chile de acuerdo a esta ley orgánica? Para constituir un partido político, sus organizadores, que deberán ser a lo menos 100 ciudadanos con derecho a sufragio, y que no pertenezcan a otro partido existente o en formación, procederán a extender una escritura pública que, entre otras cosas, debe contar con una identificación de sus miembros, con una declaración de principios y con un estatuto normativo, con las reglas ya en las cuales se sustenta el partido. ¿Ok? 100 miembros como mínimo para iniciar un partido político, 100 firmas, un estatuto y una declaración de principios ideológicos. ¿Cuáles son los requisitos para la afiliación partidaria? Para afiliarse a un partido político se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, ¿ya? Mayor de 18 años, nacionalidad chilena y no haber sido condenado a una pena aflictiva mayor de 3 años o de 3 años y un día de cárcel. Pero también pueden participar los extranjeros avecindados por Chile por más de 5 años y que cuenten con la residencia permanente. ¿Ok? También se pueden afiliar al partido político. Con todo, no podrán afiliarse al partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y el de orden y seguridad pública, háblese de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, el del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Tampoco podrán hacerlo los jueces, secretarios y ministros de fe de los tribunales de justicia, los ministros relatores, secretarios y fiscales de los tribunales superiores de justicia, los fiscales del Ministerio Público y los abogados asistentes de fiscales, el defensor nacional y los defensores regionales, el Contralor General de la República, ni los contralores regionales, los notarios y los conservadores. Todas esas personas están inhibidas, están separadas de la acción política partidaria, por el tráfico de influencias, por un lado, y por los favores políticos que pudiesen significar que esos cargos tan relevantes tuviesen una carga partidaria. Derechos y deberes de los miembros de un partido político. Acuérdense que dijimos que los partidos políticos son asociaciones voluntarias, yo puedo entrar y salir cuando quiera, ¿ya? Participar en las distintas instancias del partido. No solamente elegir a mis dirigentes, sino que también ser elegido en los cargos de representatividad de ese partido, de acuerdo a lo que determine la orgánica interna que se ha establecido en los estatutos que se declararon en la conformación o acta de fundación de ese partido. Postularse entonces en los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular, postularse en los procesos internos de la elección de dirigentes, como les explicaba anteriormente, participar con derecho a voto en la elección interna que celebre el partido, proponer cambios a los principios, programas y estatutos del partido conforme a las reglas estatutarias vigentes y a la ley vigente de carácter nacional, ¿ya? Esos son algunos de los derechos y deberes de los miembros, hay muchos más, pero yo les puse los más importantes. Otro de los derechos y deberes, solicitar y recibir información que no sea reservada o secreta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución, o cuya publicidad, comunicación o consentimiento no afecta al debido cumplimiento de las funciones del partido.
Los afiliados podrán impugnar ante el Tribunal Supremo, cuya resolución será reclamada ante el Servicio Electoral frente a la negativa del partido para entregar dicha información. Esto tiene que ver también con la ley de transparencia. Otro es solicitar la rendición de balance y cuentas que sus dirigentes se encuentran obligados a presentar durante la gestión. Vamos a ver, cuando hablemos de del financiamiento de los partidos políticos, es que los partidos políticos deben tener un libro de registro de cuentas públicas y deben hacer un balance anual y transparentar los ingresos y egresos de los dineros que tienen. Ahí hay uno de los principales elementos que dificulta la calidad de la democracia en Chile desde la perspectiva instrumental, de la perspectiva de los procedimientos, procedimental, ¿ya? Que tiene que ver con la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Y eso es transversal, no es de un sector u de otro, ¿ya? Desde el Partido Comunista hasta la UDI. Exigir el cumplimiento de la aclaración de principios del partido, de estatutos y demás instrumentos de carácter obligatorio. Ya. Llegamos al último punto, que solamente lo vamos a introducir hoy día, porque lo vamos a dejar para el debate práctico de una actividad que ustedes en el fondo tienen que hacer, que se las voy a explicar al final. El financiamiento de los partidos políticos puede ser público y privado. Antes de ver esta ficha, voy a mostrar la otra, ¿ya? Puede ser público o también puede ser privado, pero lo más importante es que quede registro en las cuentas del Estado, en las cuentas del partido, perdón, los ingresos que se van obteniendo y de dónde provienen esos ingresos, los cuales además deben ser transparentados a través de la publicación de esos balances anuales que los dirigentes del partido tienen que realizar a la ciudadanía y en especial a sus miembros o integrantes, ¿ya? Ahora, cuando se habla de un aporte público, ese aporte público puede ir a todo lo que tiene que ver con las franjas electorales, ya en cuanto a la publicidad política, a la propaganda política, o también lo que no se gasta en estas campañas se puede invertir en capacitación, investigación, funcionamiento de la agrupación, ¿ya? No hay prohibición de recibir financiamiento privado, pero ese financiamiento privado tiene que estar declarado, justificado y transparentado y publicado, ¿ok? Por tanto, hay toda una estructura de cómo se producen estos financiamientos que van a detalles mucho más específicos, que a mí que no es el tema de nosotros, sino entender que el financiamiento de los partidos políticos es público y es privado. El financiamiento público va para las franjas electorales de los procesos de campaña o para actividades de capacitación, investigación o funcionamiento mismo de la agrupación, y los aportes privados pueden ir a la libre ventaja del partido político, mayoritariamente a las campañas políticas o otro tipo de actividades, y que sí se tiene la obligación importante de transparentar, publicar, ¿cierto? E informar los aportes que los grupos económicos o agentes privados, sean naturales o sean empresas, están aportando a ese partido, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros tenemos aportes públicos en el primer gráfico, los aportes públicos reservados y anónimos a partidos políticos en el periodo ordinario del 2005 a 2013, ¿ya? Los gastos reservados y anónimos de los partidos, los anónimos solamente pueden ser de personas naturales, pero se transparenta el monto, obviamente, y se transparenta en el registro del ingreso del dinero qué persona lo hizo, ¿ok? La Renovación Nacional recibió 2.000.774.000 aproximadamente, 898.000 la UDI, y así vamos bajando para el Partido Radical Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el MAS, el Partido Socialista y el último que es el PER, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, un dato mucho más específico, entre el 2007 y el 2015, los aportes recibidos por Renovación Nacional, ¿ya? De los círculos empresariales, Bancard, Pesquera y Tata. Ahora, muchos de los elementos que están acá, chiquillos, es los que han dado sospecha de la influencia que puedan tener estas empresas sobre las decisiones que toman los candidatos que han sido electos con estos tipos de aportes. De allí el riesgo, de allí la dificultad. Ya, chiquillos, hecho esta presentación general, lo que yo les voy a pedir a ustedes que hagan ahora es que lean cualquier noticia o investigación publicada por CIPER en función de del mal financiamiento de las campañas políticas o de los partidos políticos, y me hagan una pequeña reseña ya de la noticia, identificando cuáles son
los elementos que quedan fuera de la ley que hacen que ese financiamiento de campaña se vuelva ilegal. ¿Ya? Es buscar una noticia, entonces, que sea de CIPER, como fuente de información, para que en el fondo todas tengamos lo mismo, decir la fecha de publicación, el título de la publicación y cuáles son los elementos más importantes que identifica el artículo investigativo como aquellos elementos que quedan fuera de la ley o que generan sospecha al proceso de financiamiento de las campañas políticas. ¿Ya? Eso me lo contestan directamente en la plataforma y lo vamos a resolver en chat, ¿ya? Cuando tengamos nuestra clase. Que estén muy bien, pórtense bien y nos vemos.